Buenas noches, nuevamente con ustedes para tratar de resolver algunas preguntas de hematología. En este caso me han dado para discutir con ustedes preguntas que enfocan los síndromes anémicos. Algunas tocan de una manera indirecta los desórdenes de la hemostasia y algunas también tocan las neoplasias hematológicas relativamente frecuentes, como son los linfomas. Como mencionábamos en la clase anterior, pues mi nombre es Oscar Ruiz Franco, soy hematólogo y trabajo en el Hospital Nacional de Málaga. En relación a la primera pregunta, el encabezado es el siguiente. Se trata de un paciente el que rápidamente desarrolla una caída del hematocrito, es decir, un cuadro de anemia galopante, pues de estar con un hematocrito normal de 42%, pasa a un hematocrito de 28%. Además, esta caída de la hemoglobina o síndrome anémico se acompaña de hemoglobinuria, es decir, de pérdida de hemoglobina a través de la orina y por lo tanto también de hierro. Y toda esta patología se produce después de haber ingerido habas fritas. Por lo tanto, la consecuencia de la ingesta de habas fritas está en relación al siguiente efecto adverso. Nos han dado 5 alternativas. Recordemos que la porfiria intermitente aguda es el tipo más frecuente de las porfirias y tengamos presente que las porfirias son enfermedades del metabolismo que involucran al núcleo N. Recordemos que el núcleo N, cuando hicimos la clase de síndromes anémicos, tenía que ver con la formación de hemoglobina y que la molécula de hemoglobina estaba formada por 2 unidades importantes, el núcleo N y una cadena proteica totalmente proteica llamada globina. El núcleo N a su vez está formado por una cadena proteica llamada porfirina, y cuando hay alteración de las cadenas porfirínicas se producen las enfermedades llamadas como porfirias. Dentro de ellas, la más frecuente es la porfiria intermitente aguda, que se caracteriza por un dolor tipo cólico. Pueden estar presentes síntomas psiquiátricos y obviamente aparece orina de color oscuro, tipo hemoglobinuria. Usualmente se presenta en mujeres y el tratamiento es en base a soluciones hiperosmolares en relación a la glucosa. Usualmente se administra glucosa al 10% y alimentos ricos en carbohidratos. En la segunda alternativa, que definitivamente la respuesta correcta, se refiere a un cuadro hemolítico que está ligado a las enzimas. Y habíamos mencionado cuando hicimos la clase de anemias hemolíticas congénitas que estas tocaban directamente a la estructura del glóbulo rojo. Cuando tocaban la membrana se llamaban membranopatías. Dentro de ellas la más importante es la esferocitosis hereditaria, que tenía que ver en la mayoría de casos con falla a nivel de la espectrina. El segundo tipo de anemia hemolítica congénita consistía en el compromiso del aparato enzimático y dentro de ellas la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y deficiencia de piruvato quinasa. Y habíamos mencionado que cuando se presentan estas patologías se presentan cuadros hemolíticos y que los cuadros hemolíticos más graves están dados por el favismo. El favismo vendría a ser un cuadro hemolítico severo con hemoglobinuria y con compromiso de la función renal después de horas o días de haber ingerido habas, en personas que tienen deficiencias enzimáticas, como sucede con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la deficiencia de piruvato quinasa. Recuerden que las habas son sustancias oxidantes y que los pacientes que tienen una enzimopatía no pueden ingerir sustancias oxidantes, ya sean alimentos o medicamentos. Eso lo debemos tener muy presente para evitar o tratar de evitar el cuadro hemolítico severo que puede comprometer la vida de la persona porque inclusive induce insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, el favismo es una complicación grave dentro de las enzimopatías y está estrechamente relacionada con el consumo de habas.
Tanto es así que el término favismo viene del latín fava, que significa haba. En relación a la tercera alternativa, mencionan a la anemia hemolítica de tipo autoinmune, es decir, aquella anemia hemolítica de tipo no adquirido, adquirido no congénito, que tiene que ver con el posicionamiento de complejos inmunes, ya sea anticuerpos, complementos o ambos, en la membrana del glóbulo rojo. Recordando que el cuadro hemolítico en esta patología es eminentemente extravascular, por lo tanto, no hay presencia de hemoglobinuria. El órgano que destruye a los glóbulos rojos alterados debido a la presencia de los complejos inmunes en su membrana es el órgano vaso, es decir, hay una destrucción esplénica de los glóbulos rojos alterados. Por lo tanto, no es la alternativa correcta, la letra C. En caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, recordemos que también la habíamos revisado como una entidad que se podía estudiar aparte, pero para fines del síndrome anémico está involucrada o enmarcada dentro de lo que vendría a ser el cuadro hemolítico adquirido, siendo una membranopatía, porque por alguna razón la persona pierde una proteína que pertenece al grupo fosfatidilinositol, y esa proteína con frecuencia es el DAF, que es el factor acelerador de la degradación de los glóbulos rojos. El 70 o casi 80% de pacientes con HPN o hemoglobinuria paroxística nocturna tienen que ver con una disminución de esta proteína DAF. No hay una relación directa con la ingesta de habas. Es una patología que se presenta sobre todo en pacientes adultos jóvenes, alrededor de los 30 a 40 años, y que además presenta pancitopenia. Por último, tenemos a la alteración primaria del funcionamiento renal, que no tiene nada que ver con el cuadro hemolítico agudo, intenso, que está mencionando la premisa. Entonces repetimos que la alternativa correcta consiste a la alternativa B, en donde se menciona crisis hemolítica, probablemente enzimática, podría ser por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o deficiencia de piruvato quinasa, que son las dos enzimopatías más frecuentes. La segunda pregunta o segundo interrogante que nos plantean menciona causas de anemia hemolítica, excepto una, y por lo tanto debemos marcar la alternativa falsa. Nos dan 5 alternativas. Repasemos las entidades. En la alternativa A tenemos a la esferocitosis hereditaria, que en la pregunta anterior ya hemos mencionado que es un tipo de anemia hemolítica congénita, es implícitamente una membranopatía que compromete sobre todo a la espectrina, en donde el glóbulo rojo se hace redondo, pequeño y pierde la capacidad de distensibilidad de la membrana y por lo tanto fácilmente destruible en el órgano vaso. Es una destrucción esplénica. Por lo tanto, la esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia hemolítica congénita. Las reacciones transfusionales, también en ellas se puede presentar un cuadro hemolítico, y ello se da cuando hay incompatibilidad de grupo. Y si no hay incompatibilidad de grupo, se presenta también en las personas que por alguna patología crónica, obviamente, tienen múltiples reacciones, como sucede, por ejemplo, con los hemofílicos, puede suceder con los aplásicos, con los leucémicos, en donde por la presencia de los llamados grupos irregulares se presenta un cuadro hemolítico intravascular debido pues a que se forman anticuerpos contra estos grupos irregulares que muchas veces no son detectables por las pruebas usuales en relación a la compatibilidad entre grupos. Por eso es mejor hacer un estudio previo muy intenso en las personas que frecuentemente reciben transfusiones sanguíneas para evitar una reacción transfusional. La eritroblastosis fetal, recordemos que es una patología hemolítica que está ligada sobre todo a la incompatibilidad del grupo RH. Recordemos que las sustancias más hemolíticas, por llamarlas así, entre comillas,
son las proteínas, y definitivamente el grupo o factor sanguíneo RH es una proteína, y por lo tanto inducirá más cuadro hemolítico en relación al grupo ABO, en donde este grupo ABO está básicamente constituido por carbohidratos. De tal manera que, siendo más frecuente la incompatibilidad de grupo por ABO, es mucho más grave o severa la eritroblastosis fetal mediada por grupo RH. ¿Qué sucede en esta patología? La madre es RH negativa y se embaraza de un varón RH positivo. Entonces, el niño o la niña producto de este embarazo hereda el grupo RH positivo del padre. En el primer embarazo no sucede absolutamente nada porque es la etapa llamada de inmunización, en el sentido que el niño va a formar anticuerpos, o la madre, perdón, va a formar anticuerpos contra el RH del niño. Y estos anticuerpos van a pasar a través de la placenta o a través del parto, o en el momento del parto. De tal manera que el primer niño no sufre ninguna consecuencia. La consecuencia se verá en el segundo embarazo, siempre y cuando sea RH positivo. Entonces, como la madre ya tiene estos anticuerpos contra el RH, en el segundo embarazo de bebé RH positivo, si es que ella no ha recibido la gamma globulina anti-D o Resuman o vacuna después del primer parto, puede tener pues un cuadro hemolítico que puede inclusive causar la muerte del niño. Entonces la eritroblastosis fetal vendría a ser una anemia hemolítica de tipo a veces muy grave, como sucede en el 30% de casos, mediada por un RH positivo en una mujer RH negativo. En cuarto lugar tenemos a la hemofilia. Recordemos que esta patología está involucrada o está comprendida dentro de los desórdenes de la hemostasia. Por lo tanto, no tiene que ver con síndrome anémico. Recordemos que la hemofilia es un desorden de la hemostasia que implica o compromete a dos factores de coagulación, a dos proteínas, que pueden ser el factor 8 y originará la hemofilia A, o puede ser el factor 9 y originará a la hemofilia B. Por lo tanto, lo que van a producir la carencia de estos factores es tendencia al sangrado. Los cuadros de coagulopatías, es decir, los desórdenes de la hemostasia ocasionados por deficiencia de factores proteicos de la coagulación, se caracterizan porque presentan hematomas y hemartrosis, a diferencia de los cuadros de sangrado que están mediados o inducidos por alteración ya sea en el número o en la función plaquetaria, en donde el cuadro de sangrado es tipo púrpura, es decir, localización cutánea o mucosa, pero tipo epistaxis y gingivorragia en el lado mucoso, tipo petequias y equimosis en el lado cutáneo. En cambio, la hemofilia produce hematomas y hemartrosis. Recuerden que el sangrado más frecuente en hemofilia es la hemartrosis y sobre todo de la articulación, que implica o compromete a la rodilla, puesto que esta articulación soporta el peso de nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene una función bastante importante en lo que es la bipedestación y el hecho de caminar. Por último tenemos a la anemia de células falciformes, que también es una anemia hemolítica congénita. Ya le habíamos explicado como que es una anemia hemolítica que implica la molécula de hemoglobina en el sentido cualitativo. Es decir, que en las cadenas beta, en ambas cadenas beta, en donde normalmente en la posición 6 debe estar presente el ácido glutámico, se encuentra presente otro aminoácido, que es la valina. Y este cambio de aminoácido le da una estructura cuaternaria a la hemoglobina diferente a la hemoglobina normal o hemoglobina A. ¿En qué situación? Cuando la persona o el glóbulo rojo de esta persona que tiene hemoglobina S homocigota, es decir, reemplazo del ácido glutámico en las dos cadenas beta por valina, cede el oxígeno, es decir, está en la forma de desoxiemoglobina. Mientras esté como oxiemoglobina no hay ningún problema. Entonces, tanto la heterocitosis hereditaria, las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal y la anemia de células falciformes sí producen anemia hemolítica.
sea congénita o sea adquirida, según sea el caso. En cambio, la hemofilia no produce un cuadro de anemia hemolítica. En todo caso, producirá una anemia por sangrado.